Comenzamos un nuevo bloque en esta edición de Desde las Bases, lo decíamos al inicio del programa, y vamos a tener tenemos la presencia del doctor Francisco Jiménez, abogado defensor de los trabajadores camioneros. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, comenzaste esta semana a tomar la defensa de los compañeros camioneros. ¿Cuál es tu visión? ¿Venías ya siguiendo el desarrollo del juicio? Sí, lo venía siguiendo como cualquier vecino y también por curiosidad profesional. Es un tema interesante para ver cómo se desarrollaba todo. Uno, más allá de la visión profesional, no tiene inquietudes políticas y también trata de hacer un análisis político de qué es lo que está pasando. Y ayer fue la primera jornada en donde participé como abogado defensor de los compañeros de camioneros que me convocaron para asumir la defensa. Se precipitó todo ante el rechazo de la suspensión de juicio a prueba, la probation de muchos de ellos. También hicieron descomponer al defensor oficial al ver los fundamentos del fallo donde suspendían la probation con un pico de presión, porque no se podía entender cómo es que... Literalmente así lo... Sí, lo mandaron al hospital con un ataque de presión, cardiólogos y diversos estudios. Aris Navarreta, un abogado que ha pasado por muchas. Al ver la arbitrariedad, que él fue muy duro al calificar el fallo de la jueza Maistegui, así que también se tuvo que retirar de la defensa, así que esa serie de circunstancias, más el contacto y el conocimiento que yo tengo con el gremio de camioneros, hicieron que confiaran en mí. Con mucho honor llevaremos adelante junto con los colegas que defienden a los docentes la defensa de todos estos trabajadores. ¿Cuál es el argumento que utiliza la jueza para negarle los pedidos de probation? La jueza entra en consideraciones personales, entra en consideraciones que hacen a su propia formación personal, filosófica, sociológica o política, si se quiere, que es algo que le está vedado a los jueces realizar. Los jueces tienen que fallar de acuerdo a sus convicciones y de acuerdo a la letra de la ley, claro, sin ningún tipo de prejuicio ideológico, de clase, de casta, religioso, despojado de todo eso. Por eso se los elige jueces, para que puedan tener la independencia de criterio y la neutralidad para fallar en determinadas circunstancias. Acá no hay argumentos de derecho para negarle a la mayoría de los trabajadores. Hay algunos que no les correspondía porque no daban las condiciones, otros sí. No hay argumentos de derecho que vos puedas decir, bueno, acá está la cuestión, sino que nos tenemos que poner a discutir una jueza que califica de salvajismo y de salvajes a los manifestantes. Es una pieza para analizar en varios congresos de psicología, filosofía, gremiales, políticos y hasta judiciales. Esta pieza de este fallo que realizó la jueza empieza a hablar de violentos de siempre, de el todos contra todos, tira conceptos de anarquía, de anomia. Es una especie de Foucault, fueguina media devaluada, con copia y pegue de algunos otros filósofos o sociólogos que se dedican a analizar el conflicto social. Porque incluso los pedidos de probation lo había solicitado la Fiscalía. Y esta es la particularidad. Entonces tenemos el pedido de probation efectuado por los imputados y un fiscal que dice, sí, yo no tengo interés en llevarlos a juicio. Corresponde a 11 de ellos. A 11 de ellos. Corresponde que se le otorgue la probation, porque son delitos menores en términos, lo que se los acusa, en términos de código penal, de peso específico de cada uno de los delitos. Estamos hablando de alguien acusado de pinchar una goma de un patrullero, claro, no de poner una bomba. Entonces, tenemos una jueza que utiliza todos sus argumentos, toda su carga emocional, una jueza que se debería haber excusado porque tuvo un incidente con camioneros denunciado falsamente, porque después los medios periodísticos demostraron que no había sido la rotura ni la agresión que ella denuncia. Por suerte estaba el periodismo que pudo constatar que no era cierto. Se mete al despacho y al otro día saca un fallo en contra de los afiliados de camioneros, cuando se debería haber excusado si es que estaba violentada moralmente o tenía algún tipo de prejuicios. Entonces, se da la particularidad acá que hay un fiscal que no quiere tener a gente en un juicio, no los quiere tener porque dice, sí, no me interesa la persecución penal en contra de estas personas, pero está obligado a llevarla adelante por un fallo absolutamente arbitrario que se los vuelve a meter a la sala de audiencias. Lo del fallo de Maistegui es muy peligroso. Yo hoy decía a través de unos medios colegas de ustedes,
para que la gente entienda, porque a veces uno habla en abstracto y cuesta entender qué es la probation, qué es la suspensión de prueba, qué es un juez prejuicioso, qué no lo es. Es como si tenemos una persona que es juez y que por sus creencias religiosas está en contra del aborto. Y le toca en algún momento fallar a una mujer que pide un aborto terapéutico. Cuando la ley dice que corresponde otorgarle la posibilidad del aborto en hospitales públicos. Tuvo un debate hace un par de años importante al respecto. Sí. Ya está fuera de discusión. Pero supongamos que tenemos un juez ultramontano que de alguna manera sus convicciones religiosas está en contra del aborto y lo deniega, invocando la ley de Dios, la Biblia y una serie de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la ley. Entonces acá tenemos una jueza que en base a sus prejuicios ideológicos, de clases o por leer en matutinos, habla de salvajismo, lucha atroz contra todo, cuando tendría que haber aplicado la ley. Es decir, esta persona reúne los requisitos, se la doy independientemente si es sindicalista, es criminalista, si es camionero, es rubio, morocho, etcétera, etcétera. Si fuera consecuente con su postura, el fiscal o la fiscalía deberían casi retirar la acusación para estos 11 trabajadores, por lo menos. Y hay que ver cómo es una pena menor. Es que nos puso un hombrete a todos la jueza con este fallo, que no puede ser de esta manera, o sea, no hay antecedentes. La misma jueza que le otorga la probation a un homicida, a alguien de un hecho de suma gravedad que comete un homicidio culposo, se la niega a alguien por estar acusado de pinchar una goma o de cometer lesiones leves. Entonces, la jueza avanza y da por probado, da por supuesta la culpabilidad de todos y cada uno de los trabajadores, cuando ella no lo tiene que discutir, tiene que hacer un checklist, es decir, el delito es menor, tiene una escala menor a 3 años, sí, no tiene antecedentes, sí, el fiscal dijo que sí, conclusión es sí. Pero fíjese, para denegarle a un grupo de trabajadores que el fiscal se opuso con argumentos sólidos, es justo reconocerlo, la jueza dice: la oposición del fiscal para mí es vinculante, entonces no se la puedo dar si el fiscal se opone. Entonces uno sigue leyendo, dice, bueno, ¿cuál es la conclusión que puede hacer alguna lógica uno? Si el dictamen es favorable, para mí es vinculante, también le tengo que decir que sí. Entonces, sigue, bueno, esto se los niego porque el fiscal se opuso. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo resuelve la otra cuestión lógica. Entonces dice: el dictamen del juez favorable para mí no es vinculante en este caso. No sabemos por qué, dice así, no es vinculante para este caso y por lo tanto se las niego. Entonces, hay una contradicción en los argumentos en donde hace una serie de cuestiones, de un disparate que nos remonta al positivismo de principios de siglo, de 1920, 1915, en donde se discutían que si uno u otro tenía cara de delincuente, era delincuente necesariamente por sus características físicas. Entonces, esto no puede quedar así. Puede ser gratis en Tierra del Fuego, prevaricar, dictar fallos contrarios a la ley. Y después, pasado esto, seguramente no, seguro haremos una presentación en el Consejo de la Magistratura. Un pedido de jury. Un pedido de jury, porque los jueces tienen una obligación de respetar la ley en sus fallos. No pueden fallar como a ellos les parece. Tienen que fallar de acuerdo a la ley. Y si no lo hacen, entran por lo menos en una conducta rayana con el delito, y si no, en un mal desempeño de sus funciones. Así como un médico, no es lo mismo cortarle la pierna engangrenada que está a la derecha, cortarle la izquierda sana. Para un médico no es lo mismo, no puede ser lo mismo, fallar o no de acuerdo a lo que marca la ley. Ambos defensores, tanto de los docentes como su antecesor Gustavo Navarrete, se han pedido de nulidad del juicio por destacar los videos o las pruebas que eran poco claras. También estos videos generan controversia. ¿Cómo los analizás? Los videos, bueno, ustedes son gente de medios, ustedes saben si una cosa es un video en crudo, filmado de casualidad, y otra cosa es un video cuando hay policías destinados a filmar determinada circunstancia y enfocada en un punto y no en el contexto, y encima si están editados. O sea, si estamos acá y seguramente ustedes editan esto, alguien con buena intención me puede hacer aparecer con pelos. Pero si lo firmamos en crudo, en vivo, evidentemente soy lo que soy. Entonces, esto es lo que se está discutiendo. La justicia va a tener que resolver si se ocupa de juzgar a todos los trabajadores de acuerdo a los videos en crudo, filmados por la misma policía, que ya es un tema, o lo hace en base a los editados. ¿Por qué?
Si yo a usted lo persigo con una cámara, hay un tumulto, aparece algo roto o alguien lesionado, y yo a usted lo marco en cámara lenta, con flechas que van diciendo así, 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 y mire, lo más probable es que el que lo esté viendo esté convencido de que fue usted el autor, y a lo mejor estaba paseando tocando el bombo. Acá lo que se ha hecho es, a todos los manifestantes, a todos los trabajadores, por el solo hecho de estar en la manifestación, los presuponen culpables de daños, de lesiones que sí es cierto que se han producido. Pero una cosa es estar manifestando pacíficamente, una cosa es estar tocando el bombo, agitando una bandera, revolear una manguera, y otra cosa es lesionar o cometer algún tipo de delito. Lo que la justicia tiene que hacer es individualizar a aquellos que cometieron los delitos, porque pueden ser infiltrados, pueden ser provocadores, pueden haber distintos tipos de circunstancias. Por eso es necesario que la justicia esté atenta a esos videos, porque condenar a alguien en base a los videos hechos por la propia policía y encima con una flechita que lo va siguiendo como alguien que aparece agachado al lado de una cubierta y después dicen que ese patrullero tenía las gomas pinchadas, bueno, eso es lo que estamos discutiendo increíblemente en Tierra del Fuego en el siglo XXI. Por último, Paco, y te pido breve porque ya estamos terminando, ¿haces la misma lectura que hacen los sectores gremiales de que hay una carga política importante en toda esta causa y en el juicio? Sí, es difícil demostrarla. No pierdo la esperanza que en el momento del juicio demostrar que esto tiene una clara intencionalidad política y que está dirigido a no condenar a los casi 40 trabajadores, sino buscar algunas cabezas que sean una especie de chivo expiatorio. No pierdo la esperanza de demostrar en el juicio que esto está dirigido y apuntado a determinados referentes del gremialismo estatal o de los privados en Tierra del Fuego. Y yo lo había ya dicho sin tener participación en el juicio, sin saber que la suerte me iba a tocar estar sentado, lo había dicho como espectador, que había una serie de cuestiones que si se analizan en conjunto, con un análisis en conjunto, es muy verosímil lo que dicen los implicados en esto, de que hay una intencionalidad política de condenarlos y apartarlos del sistema. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.